Hola, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ingeniería Química, en la asignatura de plantas industriales. En esta ocasión les mostraremos el proceso de obtención de croquetas para perro. Como una breve introducción, tenemos que actualmente en Ecuador, al igual que en todo el mundo, las empresas se están volviendo más competitivas en el mercado, ofertando productos y servicios nuevos. Es así que en la presente propuesta se ha considerado apropiar e innovar los productos para las mascotas, diferenciándolos de los productos habituales que se ven en tiendas y en supermercados, utilizando materia prima que ofrece mejores beneficios para los canes, los cuales prometen una mejor nutrición, calidad y salud para las mascotas. Bueno, en el presente proyecto se pretende cubrir los aspectos tomando como referencia el procesamiento en la obtención de las croquetas de perro para conocer las condiciones de operación de cada etapa y generar datos necesarios tanto para los balances de materia como los de energía, de tal modo que se pueda lograr el diseño de un proceso general y útil para procesar varios alimentos, así como el diseño de los equipos necesarios para llevar a cabo dicho proceso. De una manera más sencilla es donde además de tener una idea de las condiciones de diseño, tendremos un instrumento del cual a partir de símbolos nos permitirá identificar todos los componentes que conforman nuestro proceso. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los objetivos que nos planteamos. Dentro de los objetivos que nos planteamos, tenemos que diseñar y elaborar una planta de productos con alto valor nutricional para los perros, además de describir la planta de proceso y procedimientos definidos para la elaboración del producto, con una investigación constante de nutrientes que ayuden en el desarrollo de la salud de nuestras mascotas. Y como último objetivo tenemos presentar una descripción en general de la filosofía de operación y control. Después de esto tenemos el alcance, en donde para el alcance nosotros, para el alcance del documento que estamos mostrando, comprende la descripción de un proceso, de una planta de obtención de croquetas para perros, de un PNID con un sistema de equipos y instrumentación. Y a la vez también se pretende dar a conocer cómo opera cada equipo y cada lazo de control dentro de la planta. Dentro de los documentos y planos de referencia tenemos que nos basamos en el proceso de obtención de croquetas para perro, que se va a mostrar más adelante del PNID. Dentro de la descripción general del proceso tenemos varios puntos, en donde el primero es la recepción de materia prima, en donde vamos a iniciar con la recepción e inspección de la materia prima, es decir, de las harinas, en el cual verificamos que el orden de compra coincida con la guía y con el producto que nos están entregando. Además, tenemos que basarnos en el tiempo que puede variar de acorde a la cantidad recibida para la recepción de los 200 kilogramos, en donde un tiempo promedio es de 7 minutos. Además, colocar en sacos, en donde en este proceso se coloca el material en sacos de 23 kilogramos, en donde el tiempo promedio es de 10 minutos para 200 kilogramos. Entonces, una vez colocado el material en las bolsas de 25 kilogramos, colocamos en un pallet en donde cada pallet tiene la capacidad para acoger hasta 300 kilogramos. Además, vale recalcar que tiene que ser almacenado y trasladado a la zona de producción. También tenemos el llenado de dosificador, en donde en esta parte se llena un dosificador con una cantidad de 50 kilogramos, en donde tenemos un tiempo promedio de 30 minutos. Luego de este proceso tenemos dosificar, en donde en este proceso se programan las dosificaciones según la producción. Para una producción de 200 kilogramos, el tiempo promedio es de 9 minutos. Además de esto, tenemos que ingresar el aceite y agua para realizar la masa y obtener una mezcla.
Luego tenemos el proceso de molido y mezcla de los productos, en donde el mezclado de las harinas que juntamos se mezcla con el aceite de oliva para, para 200 kilogramos dentro de 22 minutos. Después tenemos que verificar que la mezcla sea homogénea. Luego de esto tenemos que se pasa a un extrusor, en donde en esta parte las croquetas toman el diseño y la textura requerida de la cual vamos a realizar, la cual tiene un 16% de humedad, en donde los 200 kilogramos se demoran más o menos unos 40 minutos. Luego de este proceso tenemos el proceso de secar, en donde una vez formada la croqueta, esta con una temperatura de 60 grados centígrados tomará forma en un tiempo de 10 minutos. Luego toca colocarlas en planchas y dejarlas de enfriar. En este proceso, las croquetas ya realizadas se ponen en bandejas en donde se dejan que se enfríen y por un tiempo de 50 minutos para la producción de 200 kilogramos. Para el proceso de pesado, embolsado y sellado, en donde en este proceso es manual, en donde el operario utilizará guantes, una balanza y bolsas de suplot, en donde el tiempo promedio es de 2 minutos por cada bolsas de 3 y 6 minutos para bolsas de 15 kilogramos. Se estima que para producir 198 kilogramos utilicemos un tiempo de 72 minutos. Entonces, para el paletizado, tenemos que colocar un palet en donde el producto terminado de 300 kilogramos se lleva ya al almacén. Filosofía de operación y control. Los propósitos del lazo de control del nivel del tanque de alimentación es controlar el nivel de la mezcla, para así mantener condiciones de operación estables, simultáneamente evitar que el recipiente se rebalse. El nivel del tanque es controlado modulando el variador de frecuencia del motor de la bomba de alimentación con los elementos de instrumentación siguientes: LE, sensor de nivel; LIT, transmisor de nivel; y también el controlador del nivel. El propósito del lazo de control de la válvula de alimentación de aceite es controlar el flujo para así mantener condiciones de operación igual estables. Y los elementos de instrumentación, bueno, esto se podría ver en el plano PID, que es el FT, transmisor de flujo, y el FC, controlador de flujo. De la misma manera tenemos el controlador para la válvula del agua, y con la instrumentación de FT, transmisor de flujo, y FC, controlador de flujo. Para una observación de plano ID, presentamos este mapa, el cual presenta lo siguiente diagrama PID, donde se muestran las líneas de flujo, en la cual observamos que la línea de flujo de harina está constituida por harina de yuca al 15%, derivado de yuca al 35%, harina de camote el 10% y harina de brócoli 10%. Mezclado también con harina de zanahoria al 10%. Este flujo ingresa al tanque abierto con agitación, donde existen dos líneas de flujo adicionales, la cual es la del aceite con un lazo de control que tiene como propósito mantener condiciones de operación estables y simultáneamente evitar que la descarga exceda a la recomendada. De la misma manera, la siguiente línea de flujo del agua presenta el mismo lazo de control con la misma funcionalidad. El tanque abierto presenta un lazo de control para el nivel del tanque con el propósito de controlar el nivel de la mezcla, para así mantener condiciones de operación estables y simultáneamente evitar que el recipiente se rebalse fuera del recipiente. El nivel del tanque es controlado modulando el variador de frecuencia del motor de la bomba de alimentación. Más adelante observamos que tenemos una máquina dosificadora y una mezcladora de una línea, para así llegar a la marmita con agitación, donde se prepara la cocción de la mezcla. La línea de flujo presenta un lazo de control donde mantiene las condiciones de operación estables, llegando así al molino de bolas siguiendo del extractor.
En el intercambiador de calor podemos observar que presenta un lazo de control, el cual evita que la temperatura sea mayor o menor a la recomendada. Las instrumentaciones de este es el TT, que significa transmisor de temperatura, y nuestro TC, que es nuestro controlador de temperatura para el intercambiador de calor. A continuación, para el secador pasa a un secador de bandejas, en el cual el producto se mantiene en forma en su producto casi final, almacenado, y luego se dirige a una banda transportadora, eh, como, donde se traslada el producto a un contenedor final, el cual después de esto se empaca y se almacena. Gracias. Filosofía de operación y control. El propósito del lazo de control del nivel del tanque de alimentación es controlar el nivel de la mezcla, para así mantener condiciones de operación estables y simultáneamente evitar que el recipiente se rebalse. Elementos de la instrumentación: tenemos el sensor de nivel, LE, el transmisor de nivel, LIT, y el controlador de nivel, LIC. El propósito del lazo del control de la válvula de alimentación del aceite es controlar el flujo. Elementos de instrumentación: transmisor de flujo, que es FT, y controlador de flujo, FC. De la misma manera tenemos el transmisor de flujo para el agua, y también el controlador de flujo igual para el agua en la línea de flujo. El lazo de control de la válvula de alimentación para la marmita: tenemos el transmisor FT y el FC, controlador de flujo. Y para el intercambiador de color tenemos la instrumentación TT, transmisor de temperatura, y TC, controlador de la temperatura. A continuación vamos a proceder con la descripción del diagrama PID. Ya. Observamos que el diagrama presenta tres fuentes de alimentación, de las cuales observamos que la línea de flujo harina está constituida por harina de yuca al 15%, el derivado del pavo 35%, harina de camote al 10%, harina de brócoli al 10% y harina de zanahoria al 10%. Ingresa a un tanque abierto con agitación, donde existen dos líneas de flujo adicionales, que es la línea de aceite y la línea de agua. La línea de aceite con un lazo de control que permite mantener condiciones de operación estables y simultáneamente evitar que la descarga se exceda a la recomendada. Tenemos de la misma manera la línea de flujo del agua. Presenta el mismo lazo de control con la misma funcionalidad. El tanque abierto presenta un lazo de control para el nivel del tanque, con el propósito de controlar el nivel de la mezcla, para así mantener condiciones de operación estables y simultáneas. También evita que el recipiente se rebalse. El nivel del tanque es controlado mediante un variador de frecuencia del motor de la bomba de alimentación. Más adelante tenemos un dosificador, una máquina dosificadora, la cual el producto pasa a una máquina de mezcla de una sola línea para dirigirse a la marmita. En la marmita podemos darnos cuenta que existe otro lazo de control, el cual igual regula el flujo del producto. Está con la instrumentación FT, que es transmisor de flujo, y el controlador de flujo, que está conectado a la válvula. Procedemos con un molino de bolas y pasa por un extractor. En el procedimiento como en el extractor, el producto pasa a tener la forma de la galleta para croqueta y pasa por el intercambiador de calor, donde este se calienta y presenta un lazo de control FT y TT, y TC. El TT, transmisor de temperatura, y nuestro TC es controlador de temperatura, para pasar a un calentador de bandejas, donde este se dirige a una banda transportadora para llegar al recipiente final. Del recipiente final
se empaca el producto y se llena en bolsas para el almacén. Eso es el resumen de nuestro diagrama PID. Muchas gracias.